Problemática. El contenido de este programa no es responsabilidad de quien lo transmite, sino de quien lo produce. Un fondo de inversión siempre para América Latina. La administración pública. Somos Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Frecuencia Index por un Internet Radio en otro programa más con alumnos de Ciencia Política. Bueno, Relaciones Internacionales y Ciencia Política, pero prácticamente son de Ciencia Política, creo yo. Ahora tengo el gusto de compartir el micrófono con dos alumnas muy buenas que les gusta la ciencia política y que creo que dominan el tema de hoy. El tema de hoy que vamos a tratar es soberanía, globalización en general, y lo vamos a ir aterrizando poco a poco a lo que es México. Pero quiero primero empezar con ustedes, chicas, que se presenten, su nombre. Bueno, ya dije la carrera, pero también quiero saber qué semestre van y qué es lo que piensan de la ciencia política. Bueno, yo soy Valeria Montaño Sosa, estoy en séptimo semestre de RICP. ¿Y qué pienso de la ciencia política? Es necesaria para el Estado, si no estaríamos perdidos. Okay. Hola, mi nombre es Ileana Montserrat Román Solís, igual de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de quinto semestre. ¿Qué pienso sobre ciencia política? Siento que es la base que tiene que tener cualquier estado para controlar no solamente a sus ciudadanos, sino hacerlo a través de las leyes, a través de... Siento que habla sobre muchos factores, o no solamente se deriva en qué es el estado, sino de ahí surge como más cuestiones que ahora podemos entender los cambios que se van haciendo tanto en México como en diferentes estados. Sí, la verdad es que la ciencia política abarca todo el ámbito social. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la política es algo que todos llevamos a cabo desde chiquitos, en nuestras casas, en nuestra escuela, en la sociedad, en todas partes. Y si no la comprendemos, entonces puede generar problemillas ahí en el ámbito social, ¿no? Y bueno, y ahorita político, que está muy, muy de moda. Pero entonces vamos a hablar de esto que es la soberanía, y dentro de la soberanía también analizarlo con este nuevo término que ya no es tan nuevo, pero que sí es un término muy posmoderno, llamémoslo así, que es la globalización. Entonces, primero quisiera empezar que me explicaran o que explicaran a nuestro público qué es la soberanía, o qué entendemos por soberanía. La soberanía es el poder político que tiene un estado independiente, y realmente las funciones de la soberanía es hacer la ley, declarar como la guerra o concentrar la paz, que se podría ver en el ámbito tanto interno como una soberanía externa. Citando a uno de los autores como fue Grocio, él decía que toda nación que se gobierna ella misma, respecto de la forma que sea, sin dependencia de ningún extranjero, se considera un estado soberano. Y considero que tiene mucha razón, porque finalmente la soberanía, antes de hacerla en un ámbito externo o de los demás países ya internacionalmente, primero la soberanía surge dentro de tu estado, ¿no? Dentro de tus ciudadanos. Como lo estaba haciendo una reflexión, ¿no? Como decía, en una familia primero pues empiezan con los cimientos para que de ahí puedas ir desarrollándote o llevarlos a cabo fuera en la sociedad. Pues es lo mismo aquí. Considero que la soberanía primero se establece bien, o se hace un equilibrio con tus ciudadanos dentro de tu estado, dentro de tu país, para que tú de ahí ya lo puedas hacer internacionalmente. Y antes, hablando justamente de la soberanía y de los ciudadanos, antes ¿en quién recaía esta soberanía, si se acuerdan? En las monarquías. En el monarca, así es. Bueno, en Dios. En el monarca, Dios. en el monarca a través de Dios. Acuérdense que el monarca era prácticamente un ente, algo divino que era nombrado, elegido por Dios. Entonces,
a ese era el soberano, ¿no? Y por mucho tiempo se le digo el rey soberano. Entonces, antes el término soberanía enmarcaba justamente esta deidad materializada en el rey, vaya, ¿no? Vale. Bueno, nosotras tenemos que aquí es muy importante hablar de Rousseau y el contrato social, porque para México fue muy importante las ideas que surgieron de este libro, ya que Rousseau argumentaba en su obra que el poder lo rige la sociedad y en buscar el bien común para todos los ciudadanos para evitar la dominación del uno sobre el otro. Igual el contrato social fue un impulsor muy grande de la Revolución Francesa y gracias a esto llegaron ideas a la Nueva España de independizarse y de ser soberanos, claro. Y de ser soberanos. Y bueno, igual hubo dentro de los sentimientos de la nación, Morelos expuso el pensamiento de Rousseau en el artículo 1, 5 y 11 de los sentimientos de la nación, hablando de la soberanía. Igual en las constituciones que siguieron para México, varios de sus artículos hablaban de la soberanía, pensando en lo que Rousseau había puesto en su libro. Claro, al final de cuentas, en síntesis, Rousseau y todos los contractualistas, que así se llama esa teoría política, generan un documento o dan pie a generar un documento que se va a plasmar en nuestra Constitución o en las diferentes constituciones y en donde va, como dice Monse, a plasmar la voluntad de los ciudadanos para generar una sociedad armónica. Ese es uno de los fines que los contractualistas tenían para llevar además el derecho positivo, ¿no? Exacto. Entonces es muy interesante esto y darle al Estado-nación, que ya es un término moderno de Estado, ese carácter de soberano y no nada más al rey. Y entonces esta es la primera parte de soberanía, pero vamos evolucionando en la sociedad y llegamos al siglo XX. Y en el siglo XX surge un término llamado globalización. ¿Qué es la globalización? Pues la globalización es lo que abarca la economía mundial, escenarios no solamente sociales, sino políticos, económicos, culturales. La globalización es todo realmente, lo que ya nos hace como comunicarnos o tener esa conexión de lo que pasa ahorita, no sé, tal vez en China, con lo que está pasando en Estados Unidos. Antes, yo lo puedo ver así, habían los conflictos bélicos que se hacían, era por esa falta de comunicación o esa falta de saber qué está pasando en el mundo realmente en estos momentos o qué está pasando en el otro lado. Entonces, con la globalización no solamente ayuda a evolucionar de manera en economía, ¿no? En abrir los comercios exteriores, sino también ayuda a generar la política exterior de cada país. ¿Por qué? Porque de ahí es donde nace a través de cómo cada estado genera de acuerdo a su población, el territorio y de acuerdo a sus leyes, su propia política que le va a ayudar a abrirse en todo este ámbito de globalización y sobre todo respetar la soberanía de sus ciudadanos, ¿no? El buscar el bien común de ellos, porque finalmente lo que nosotros en cuestión de México, el Senado se encarga de buscar el bien común para todos los ciudadanos, algo que les beneficie a todos y que a su vez tengamos la facilidad de obtener esos medios o esos servicios que antes no se tenían. ¿Vale? ¿Alguna opinión de la globalización? Bueno, ¿algún concepto? Como gracias a la globalización México tiene una apertura al comercio exterior muy grande. Entrando en el GATT, en el Telecán, en la Alianza del Pacífico y en el TPP. Así es, la globalización es, algunos autores llaman la sociedad del mundo o la aldea global, ¿no? Es esta tendencia a estar interconectados todos. Exacto. Regresamos y seguimos para continuar con este tema. Vamos a ver cómo esta globalización se ha extendido a lo largo de estos años y lo tenemos hasta generar lo que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es muy interesante. Volvemos, no se vayan.
En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un internet radio y seguimos hablando de este tema muy interesante que es la globalización, pero también analizándolo desde una perspectiva más global en cuestión no nada más a México sino de manera internacional, cómo fue extendiéndose este concepto a través, ya empezaron a platicarme, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando, pero también va generando problemas, esta interconectividad, problemas con esta cuestión que platicábamos al principio, que es la soberanía. ¿Qué está pasando en el mundo actual con la globalización y la soberanía? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Depende? ¿Qué opinión tienen? Cuéntenme. Pues considero que la globalización se va a tomar de acuerdo a la política de cada estado. Cada estado diseña la manera en cómo maneja la globalización, porque tal vez lo que para uno es bueno, para otro no le favorece tanto, ¿no? Por verlo así. Es como lo que veíamos en el caso del tratado del Telecán. O sea, una conferencista habló mucho sobre qué estados ahorita en los convenios que están haciendo, qué le favorecía a Estados Unidos y qué no le favorecía. Sí, la doctora Cristina Rosas González. Así es. Entonces, ella citó mucho, que me quedé con esa parte donde decía, a México le conviene ese tratado, sí. ¿Por qué? Porque el 80% de la economía de México depende de Estados Unidos. Lamentablemente somos un país dependiente de otro país en cuestión económica. Ahora, si lo vemos de parte de Canadá, pues Canadá no depende tanto de Estados Unidos. Entonces, por esta razón se pone como en la parte de yo sí te digo qué necesito y si no me parece, pues simplemente no lo firmo. Y México no tiene como esa soberanía como tal de decir no lo firmo, sí lo firmo. ¿Por qué? Por el hecho de no firmar, sabe que vienen unas repercusiones muy grandes para nuestro país y que la crisis que podríamos tener no va a ser muy fácil como de alzarla tan rápidamente como si lo hiciera Canadá, ¿no? A lo mejor por situar algo. Entonces, en esta parte es donde veíamos, o sea, en las partes de que qué cosas Estados Unidos quería y qué cosas no quería, ahí es donde nos damos cuenta que realmente cada uno maneja la globalización de acuerdo a las necesidades que tiene su pueblo y de acuerdo a las necesidades que se van prestando conforme este paso de tiempo, ¿no? Yo recuerdo en el momento cuando se hizo lo del Canal del Panamá, lo empieza primero unos franceses. Entonces después de años lo dejan y se dan cuenta que es bueno. Entonces, ¿qué hace? Estados Unidos empieza a retomar en el año de 1914 esta construcción y es lo que dio inicio a lo que es ahora el comercio exterior, ¿no? Hacer unas conexiones. Exactamente, hacer conexiones marítimas donde antes era muy difícil pasar el comercio o pasar de lo que se tiene de un país a otro. Más sin embargo, eso ayudó a que se movilizara, se abrieran territorios, se abriera esta conexión más rápida marítima y que a la fecha de hoy en día ha ayudado muchísimo. Claro, sí, al final de cuentas, como comentas, Monse, la globalización es buena, es mala, depende de cómo se lleve a cabo por cada estado-nación, ¿no? Creo que podemos sacarle ventaja, pero tampoco hay que abusar de ella. ¿Por qué? Porque muchas veces esta globalización ha generado que nuestros artesanos, nuestros comerciantes locales se vayan a pérdidas y tengan que cerrar y sus productos, que aunque son muy, muy, muy buenos, ya no estén en el mercado porque empresas grandes, transnacionales, internacionales, pueden sostener esta producción en masa y los precios bajos, que no es lo mismo con el comercio local. Entonces, muchas veces no hemos sabido como países, ni tampoco como ciudadanos, generar esta balanza.
y aunque la globalización nos ayuda a generar crecimiento económico y desarrollo económico, también es cierto que si abusamos de ella podemos generar consecuencias para nuestro Producto Interno Bruto también, ¿no? ¿Vale? Pues como dice Monse de la conferencia que vimos hace rato, algo que me llamó mucho la atención fue que en esta renegociación Estados Unidos solo se fijó en sus necesidades y en lo que le convenía a él y nunca pensó en lo que realmente necesitaba México o Canadá. Entonces ahí, relacionándolo un poco con la soberanía, yo creo que Estados Unidos pasó encima de la soberanía de México, haciéndolo firmar un tratado que no le favorecía tanto en muchas cosas. Y como dijo la doctora, este tratado lo firmó Estados Unidos con todo lo que él quiso. Y entonces, ¿México somos un país soberano o no? Sí, pero yo creo que México igual no tiene como todavía la fuerza como para defenderse totalmente de otros países. Como dice Monse, dependemos de la economía el 80%. Entonces, ¿cómo le vamos a decir que no a Estados Unidos si nuestra economía depende del 80% de ellos? Claro, pero ahí también, y otra cosa que rescato de la conferencista, de la doctora, es que, y esto es muy sabido por los que estudian también relaciones internacionales o los que han llevado derecho internacional, comercio internacional o este tipo de materias, México no nada más tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, hay, me parece, si no mal recuerdo, 11 tratados de libre comercio con otros países. Y como dices, Vale, el 80% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. ¿Y el otro 20%? ¿A los otros 10 países o cómo? ¿Otros tratados? Entonces ahí estamos desaprovechando una oportunidad muy grande que la globalización nos permite, pero que, como dices, y Vale, y lo resalto, permitimos que nos pisoteen o que nos manipulen o que nos persuadan ante esta conveniencia. Sí, yo entiendo que estamos ahí dependiendo, pero también creo que tenemos la capacidad de generar mejores y nuevas oportunidades, e igual nos va mejor que nada más teniendo ese 80% de exportaciones hacia Estados Unidos, o no sé qué opinen. Pues creo que es cierto. Lamentablemente, varios países ven a México como un país que no puede hacer algo diferente o que no puede evolucionar. Y es algo que está totalmente erróneo. México tiene, yo siempre lo he dicho, tiene una riqueza no solo cultural, de conocimiento, y que se puede hacer algo mejor. Claro que se puede hacer algo mejor. ¿Cuál es mi concepto sobre el Telecano? ¿Por qué Estados Unidos pone sus condiciones? Porque sabe que finalmente México siempre le ha dicho sí. Siempre es como de, oye, te voy a subir aranceles. Ah, sí, está bien. Entonces es donde nos ponemos a pensar, ¿qué está pasando con nuestro estado, que hemos dejado que alguien más venga sobre nuestra soberanía? Si se supone que nuestro país es un país soberano, pues tenemos que hacer respetar esa soberanía. ¿Y de dónde emana la soberanía de México? Pues en los ciudadanos. En los ciudadanos en donde recae la soberanía. De hecho, en nuestro artículo 39 de la Constitución Política Mexicana al artículo 41, citando cada artículo, dice eso, que nuestra soberanía recae en el pueblo, y para el pueblo es la soberanía. Entonces a veces donde te preguntas, si se supone que la soberanía recae en el pueblo y los ciudadanos son los que tienen que decidir qué es lo mejor para ellos, yo creo que nuestros políticos o nuestro jefe de Estado tiene que ser consciente de eso y buscar que de manera internacional no se violen nuestros derechos internacionales, ya sea público o privado, y a la vez sea respetado tanto como el comercio internacional, que es bueno, claro que es bueno. Digo, nos ha ayudado y nos ha servido, pero como dicen, todo en exceso pues a la larga causa daño, o a la larga puede tener como estas controversias o estas problemáticas, ¿no? Como lo decía maestra, cuando llega
ahora sí que cuando nace lo de la maquinaria, llega a México, ¿qué pasa? Empieza a haber un desempleo. Y si el Estado no sabe implementar políticas públicas que ayude a mejorar toda esta parte de desempleo, inseguridad que se va a dar después, entonces dices tú, ¿cómo buscan un equilibrio? Finalmente, es como una balanza, tiene que haber un equilibrio. Ni mucho de esto, ni mucho de otro. Tiene que haber finalmente algo que estabilice y que dé una buena, ahora sí, vaya la redundancia, estabilidad a los ciudadanos en un estado. Claro, la verdad es que sí, es un tema muy complejo por estas situaciones y seguimos hablando de esto en el próximo bloque. No se vayan, volvemos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un internet radio y nos quedamos platicando de un tema muy interesante. Esta charla ya se puso así como muy intensa. Bueno, no tan intensa, pero sí muy padre. En cuestión de la globalización, la soberanía, sobre todo en el caso de México, hablábamos del Tratado de Libre Comercio que apenas se logró llegar a un acuerdo después de poco más de un año en negociaciones, de ceder y ceder más, bueno, como mexicanos, porque creo que Estados Unidos terminó ganón, pero como siempre. Sí, claro, Estados Unidos iba por un ganar. Creo bueno, que nunca va por un perder. Exactamente, entonces consiguió lo que quería. Yo creo que como funcionarios públicos los que estuvieron negociando debieron de haber sido un poco menos condescendientes y cuidar más los intereses de México, ¿no? Y proteger esa soberanía, que al final de cuentas el Tratado de Libre Comercio nos ha llevado a cosas buenas, pero creo que pudimos tener los tres países un ganar y no nada más un ganar y ganar a medias, porque el ganar fue de Estados Unidos y ganar a medias fue de Canadá y de México. Al final de cuentas, igual Canadá y México terminaron un poco distanciados gracias a eso. Exactamente. Y es lo que nos ponemos a pensar, ¿qué va a pasar ahorita con Canadá al ver que México le responde de esa manera, ¿no? Obviamente México, si le pones a decidir a quién elige entre Estados Unidos o Canadá, luego dice Estados Unidos, pero no se da cuenta que Canadá también es un buen aliado y que si Canadá puso estas reglas de querer hacer una modificación, se puso más difícil fue porque finalmente está buscando el bienestar de sus ciudadanos y es lo mismo que tuvieron que haber hecho ahora sí que los representantes de la Secretaría de Economía al ver esto, qué está pasando con esta parte y ver, porque si damos todo como de a la mano como nos los están pidiendo, finalmente como dice maestra, Estados Unidos iba por un ganar. Él siempre va como con la idea de ganar y busca el individualismo más que el llegar a un acuerdo internacional que beneficia a todos. Es más como egocéntrico, ¿no? O por lo menos yo lo veo así, porque siempre es como de lo que sea mejor para Estados Unidos, pero no se pone a pensar que si están en un acuerdo, en un tratado de tres, es porque tienen que estar los tres, que les beneficie a los tres lo mismo que se está ahora sí que acordando y no que sea al revés, que solo le beneficia a uno. Entonces ahí, ¿qué finalidad hay del tratado? Claro, sí. Pero pues igual siempre que se vuelva a ver todo lo que hay dentro del Tratado de Libre Comercio, México siempre va a darle, o sea, como su voto bueno a Estados Unidos. O sea, México tiene que separarse de Estados Unidos. Claro, pero va a ser muy complejo porque acuérdense que geopolíticamente hablando es echarnos también a una cuestión muy difícil en el sentido de que lo tenemos al lado. Creo que si no lo tuviéramos al lado también sería otra situación, pero sí debemos de generar no nada más
tratados de libre comercio o enfocarnos en Estados Unidos y Canadá? ¿Por qué tenemos otros rumbos, otras oportunidades que podemos explotar y que nos pueden beneficiar igual o de una mejor manera? Pero no lo hemos intentado, yo creo que por el miedo de no querer probar lo nuevo. Al final de cuentas, esa adversión al cambio es humana, es natural. Pero si queremos desarrollar o empujar un poco más, promover esos otros 10 tratados que tenemos, hay que atrevernos y hay que hacer uso de todas las herramientas que tenemos, que la globalización nos ha dado, sin violentar nuestra soberanía. Porque creo que México se caracteriza y lo platicamos en clase, una de las cuestiones muy marcadas de los mexicanos culturalmente es ser muy nobles en el aspecto de dar, claro, sí, de ser muy dadivosos, ceder en todo, y que nos pisoteen de repente violentando nuestros mismos derechos humanos, ¿no? Y de repente digo, Dios, ¿qué nos pasa? Nos falta un poquito más de nacionalismo, sí. Patriotismo, yo diría más que nada. Amor por tu patria, amor por tu cultura. Sí, por la nación en México. Exactamente, porque si no... Y por el respeto de las leyes. Está padre que seamos muy bondadosos, que no digo que no, porque creo que es un valor muy importante, porque somos muy empáticos. Los mexicanos somos muy empáticos. Pero gracias a tolerar de más, a ser empáticos de más, nos ha ido muy mal. Exactamente, nos ha ido muy mal al punto abusan. Que abusan de nosotros como ciudadanos, como mexicanos, y no nada más dentro de territorio mexicano. Fuera igual. Y afuera igual, pero creo que lo más grave es que sea dentro de territorio mexicano, ¿no? Entonces es como muy triste. De repente digo, Dios, nosotros mismos estamos violentando nuestros derechos, creo. Pero es finalmente por eso, maestra, porque no ponemos límites. México no ha sabido poner límites y a veces dejamos que rebasen más allá de las posibilidades que tenemos. Claro, lo vemos o lo hemos platicado en clase y creo que es un tema que nos ha dado como mucho de qué hablar con lo de la caravana, ¿no? ¿Qué vimos? O sea, entraron a la fuerza. O sea, pasaron sobre nuestra soberanía. ¿Y qué hizo México? No hizo nada. Adelante, o sea, los recibió muy Lo bien. recibimos porque ahí va nuestro lado noble, nuestro lado humanitario, porque somos muy humanistas. Eso sí debemos reconocer de México. Pero si no pones un alto y no pones un hasta aquí y hasta dónde sí puedes sobresalir y qué cosas no puedes hacer, dejamos que hagan lo que quieran y entonces dices tú, ¿qué está pasando ahorita, no? Empiezan a los hondureños a exigir cosas que no se les puede dar. Y obviamente el pueblo mexicano ahorita ya reacciona y dice, a ver, o sea, ¿qué está pasando, no? Hace apenas vi una noticia donde decía que se enojaron porque en un lugar, una casa donde estaban dándole asilo, les dio frijoles con tortilla. Y ellos reaccionaron de una manera que dijeron que esa era comida para los puercos, para los perros. Entonces tú te pones a decir, ¿sabes cuántas personas quisieran de aquí de México que a veces no tienen que comer, quisieran unos frijoles o unas tortillas que finalmente nosotros les estamos dando y que ellos esperan? A veces te pones a pensar, o sea, ¿está mal? ¿Te estamos dando de comer y lo ves mal? Entonces es donde dices, ¿en qué momento dejamos que ellos empezaran a tomar como las riendas del Estado cuando finalmente los ciudadanos somos nosotros? Y ellos son los que nada más están de paso, por decirlo así, porque lamentablemente nos ven como un Estado de paso para Estados Unidos, pero si aquí en México que les estamos brindando todo, se están quejando, no me imagino qué va a pasar cuando lleguen a Estados Unidos. O cuando lleguen a Estados Unidos. No sé si Estados Unidos los esté recibiendo con un manjar, pero lo dudo, la verdad. Creo que México le está dando más de lo que está en sus manos y que incluso muchos mexicanos decimos, ¿qué onda? O sea, estás ayudando a aquellos que están llegando y no estás solucionando los problemas que estamos teniendo ahorita. Digo, con el sismo que pasó México hace un año, hay familias que todavía lamentablemente han perdido su vivienda y no han podido recuperarla. Y entonces es donde dices, ¿por qué no nos ponemos a ver o a generar manera de ayudar a nuestra propia gente en lugar de estar ayudando a los demás? O ayudar a los demás, pero con límites, sin dejar que eso se exceda.
Sí, sin dejar de apoyar a los nuestros, ¿no? Porque muchas veces es eso. Y decíamos, ¿no? Es que apoyamos muchas veces más causas externas que internas, ¿no? Estamos apoyando a los niños de África, pero aquí también hay niños que se están muriendo de hambre. De repente tenemos una doble moral, sí lo tenemos, incongruencias, pero son esos límites que no hemos podido como ciudadanos ni como personas ir marcando y que tienden a ser utilizados de otra manera que la globalización ha marcado como correctas y tal vez no sea la forma correcta de hacerlo, ¿no? Pero como todos somos parte de la aldea global, todos somos hermanitos del mismo mundo, pues entonces ya no hay fronteras y ahí viene esa cuestión de la soberanía donde muchas veces se violenta, ¿no? Nos vamos a comerciales y nos regresamos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un Internet Radio y ya para generar nuestras conclusiones en torno al tema que creo que hemos estado desmenuzando con ejemplos muy padre, muy bien, y que espero que los que nos estén escuchando pueda interesarles más este concepto de soberanía dentro de este mundo globalizado que ahora se ha vuelto muy muy complejo, sobre todo por esta cuestión de que comentábamos de que ahora prácticamente como aldea global tenemos que abrirle las puertas a todos los ciudadanos, casi sin ponerles límites, pero creo que dentro de este contrato social llamado Constitución vienen estipuladas las garantías, los derechos humanos que tienen los ciudadanos de cada uno de los países, específicamente los mexicanos, ¿no? Y que por cuestiones de valores como la empatía, como la bondad, amistad, compañerismo, le hemos abierto las puertas a personas que tal vez sí están pasando por una situación muy grave, pero tampoco les da el derecho de venir a insultarnos como mexicanos. Y era lo que comentaba a Monse, pero también sí debemos de ser empáticos, ¿no? Seguir apoyando, generar este equilibrio de apoyo a esas personas, pero también apoyo a nuestros ciudadanos, pero también al margen del Estado de Derecho, ¿no? Que rebasando estas condiciones, creo que lo hemos estado violentando y además también con cuestiones de globalización, estos derechos humanos en cuestión económica también creo que han sido violentados por el paso de grandes transnacionales. Entonces, ¿qué opinan ya para cerrar con esto? ¿La globalización es buena, es mala para la soberanía, para el desarrollo de la sociedad? En el caso de México, ¿es buena, mala? ¿Qué opinan? Pues yo creo que es buena, pero hay que tratar de buscar un equilibrio con la soberanía para que podamos seguir teniendo esta apertura que nos da la globalización y no permitir que nadie pase encima de México ni que seamos tapete de nadie. Porque México sí se deja mucho, pero tenemos que aprender a defender también nuestro estado. Claro, y a nuestra gente. A nuestra gente sobre todo. Yo me quedo, con una frase que quiero compartir donde dice que no es la ley el único límite que tiene la soberanía. También son los tratados internacionales, el poder de los mercados, la capacidad de penetración de los medios de comunicación para transformar los usos sociales. Y creo que tiene mucha razón. La soberanía se les da a cada estado
para defender su propia independencia ante los demás, ¿no? El derecho internacional te ayuda a eso, reconocer un Estado a nivel global, pero también te ayuda a saber respetar sus leyes, ¿no? Saber respetar los límites que pone, y asimismo cuando uno, no vamos lejos, cuando uno quiere viajar a otro país, tiene que llevar ciertos requisitos. ¿Por qué? Para permitir el paso hacia su estado. Igual manera, yo creo que no es malo que los hondureños hayan llegado, retomando el tema, siempre y cuando dicen cumplir con los lineamientos que uno le está pidiendo, que ni siquiera son muchos. Creo que es lo único que uno exige, ¿no? Que sepan valorar las cosas, porque así como, diría uno, así como tú valoras, pues te van a valorar, ¿no? Creo que ya es algo más de reciprocidad. Y todo finalmente aquí es como la igualdad, el equilibrio. La globalización es buena, sí, pero también hay que saber manejarla y no dejarnos llevar nada más por lo que vemos en otros estados y que decimos, ay, ahí está funcionando. Tal vez ahí funciona. ¿Por qué? Porque su territorio es uno, su población es otra, su educación es otra. Pero no puedes traer lo mismo a México si no te das cuenta o no haces un estudio de qué tipo de población tienes, qué tipo de educación estás ofreciendo, qué tipo de vivienda o lugar es en donde se están desarrollando estas personas, porque todo va de eso, ¿no? El lugar donde te desarrollas es como donde te vas desenvolviendo finalmente en un ámbito nacional, internacional, y es donde tú te vas así como generando esta soberanía, ¿no? Que a veces es lo que se nos olvida, que es ser soberano y cómo saber manejarla. Así es, al final de cuentas, los ciudadanos mexicanos somos los que hacemos la soberanía que recae en nuestros representantes. Entonces desde que elegimos a nuestros representantes, estamos eligiendo qué tipo de país queremos, qué tipo de política exterior tenemos, qué tipo de decisiones a nivel internacional vamos a tener. Entonces hay que ser muy conscientes, muy críticos en este aspecto, porque al final la soberanía la damos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos soberanos, nosotros nos gobernamos prácticamente, nosotros tomamos nuestras decisiones que nos van a impactar y que van a impactar a los demás. Entonces, cuando lo vemos desde esta perspectiva tan pequeña, ¿qué pasa? Dijimos, ay, pues no pasa nada. ¿Qué impacto puede tener mi decisión individual? Pues es mucho. Al final de cuentas, ese impacto en cuestión de democracia se va a reflejar en nuestra política exterior, en nuestra política global y en todas las decisiones de política interna que tengamos. Pues es como dice Miss, creo que como tú te veas es como te van a ver los demás. Y finalmente creo que es lo mismo. Si nosotros queremos que nos respeten, tenemos que darnos a respetar como Estado para que los demás estados entonces sí puedan aprender a respetarnos. Creo que Estados Unidos ha sabido respetar por varios estados porque ellos mismos se respetan como Estado y sobre todo empiezan a tener, como lo que decía, un voto razonable. Un voto que no solamente es ir y voy a votar porque es mi obligación como ciudadano o como mexicano, sino un voto que va a repercutir en muchas cuestiones, en muchas áreas y que lamentablemente a veces decimos, nos quejamos después, pero finalmente, como dices, tenemos el gobierno que merecemos y no nos podemos quejar porque finalmente cada uno decidió elegirlo por algo. Así es. Y muchas veces esa decisión es tomada ahí se va, porque no todos se ponen a ver las propuestas de todos los candidatos y ese es un gran problema. ¿Cómo no vas a saber lo que te está ofreciendo tu futuro presidente? Y votar nada más porque todo el mundo dice, ay, hay que votar por él porque él va a hacer el cambio. Claro, ahí nuestra voluntad no está siendo nuestra voluntad, está siendo la voluntad de los otros a través de alguna persuasión, de algo, ¿no? Y espero que en un próximo programa podamos discutir este estudio que estamos llevando a cabo en la materia de ciencia política, que es justamente de cómo votaron los cuernavacenses en Cuernavaca para presidente municipal y a nivel nacional, ¿no? Nos puede dar una perspectiva de si lo hicieron de manera razonada o fueron influenciados por alguien o algo, ¿no? Porque también las redes sociales
Influye tuvieron mucho que ver. Entonces es parte de la globalización, la tecnología finalmente. Sí, entonces, gracias a eso se van dando estos cambios. Que tiene que ver con la globalización. Totalmente. Y la revolución industrial, cuarta revolución industrial que estamos viviendo, que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y sí. Entonces, me va a dar mucho gusto escucharlas por acá nuevamente. Muchas gracias, chicas. Gracias, Maisa, por invitarnos. Entonces, nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Frecuencia es la repetición de un suceso. Frecuencia de sonido, cantidad de veces que vibra el aire que transmite un sonido en un segundo. Frecuencia Index. El sonido de los negocios, derecho y ciencias sociales. Frecuencia Index, 5.5 Hz. El saber hecho acción.